la mañana. COPE Cáceres. Estar informado. Según un informe de Oxfam Intermón, España es el séptimo estado más desigual de la Unión Europea. En esta mañana charlamos con Juan Luis Picado, abogado y desde luego especialista también en temas económicos. Bienvenido, Juan Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una noticia muy fea la que vamos a comentar hoy, pero es así, y es que España ha demostrado año tras año, porque no es la primera vez que aparece en este informe, que no sabe redistribuir su riqueza. Hoy también hemos sabido que un 1% del mundo acumula más que el resto por ciento, el 99. Es una noticia fea, pero no por fea deja de ser objetiva. Es una noticia objetiva y tenemos el vergonzoso honor de que solo nos adelante en este tema un país como Letonia. Este asunto de la falta o la desigualdad social o de la falta de redistribución de la riqueza en España no viene de ahora, viene ya de hace unos años y siempre hemos estado a la cabeza en esta brecha tan vergonzosa y que se ha acrecentado en estos 5 últimos años, en los que 2 millones, ni más ni menos, de personas tienen a todos sus miembros de la familia están en paro y esa posición pues es evidentemente despreocupante. Es muy preocupante la destrucción del empleo, los salarios precarios, las condiciones laborales ciertamente mejorables. Es decir, estamos tendiendo a terminar o a bajar los índices de paro con unas condiciones laborales que yo considero que deberían ser bastante mejorables. No se trata de tener trabajo a toda costa, está muy bien trabajar, pero también trabajar con un salario digno y con unas condiciones de cierta estabilidad, si que queremos seguir avanzando en una sociedad democrática y social, pero sobre todo el escalón más amplio se ha producido a partir evidentemente de los años 2009 y 2010 y qué decir de la incidencia de este tema en el enorme desempleo juvenil y digo desempleo y también desencanto juvenil que no ven salida lamentablemente a todos los esfuerzos a nivel universitario de formación que se están realizando. Juan Luis, sin salir de casa, si Extremadura es rica, ¿por qué hay tantos pobres en Extremadura? Por tantos extremeños. ¿No ves? Sin salir de casa. Bueno, Extremadura también es Europa. Eso es ahí tengo una opinión que es una mezcla de todos, ¿no? Es de varios factores. Hay un factor evidentemente de gobierno muy importante, que son los que más deberían marcar la pauta para saber dónde ir y cómo mejorar y cómo hacer una sociedad mucho más, no solo rica, sino que una sociedad rica que redistribuya esa riqueza que se genera para los que tienen menos oportunidades de tener una vida un poco más mejor, ¿no? Más acomodada. Claro. Pero evidentemente también hay un componente psicológico y un componente de la propia, o que es casi atávico, es un componente propio nuestro, que debemos también creernos que podemos hacer las cosas igual o mejor que en cualquier otro sitio, que en Cataluña, en Madrid o en el País Vasco. Extremadura es rica, yo lo comparo muchas veces con Latinoamérica. Latinoamérica, todos los países latinoamericanos son ricos en materias primas. Lo que ocurre es que por mor de sus gobiernos o por mor de la corrupción, evidentemente, en esas latitudes, pues esos países no tiran hacia adelante precisamente porque el poder y la riqueza está acaparada solamente, pues por una casta, si se me permite la expresión tan manoseada últimamente, por unos pocos frente a unos muchos que son muy pobres. Bueno, y en ese caso la desigualdad allí no existe prácticamente la clase media. Es que, Juan Luis, mientras hablamos de esas conclusiones de este informe, Europa para la mayoría, no para las élites, que ha presentado Oxfam Intermón este miércoles, bueno, pues por el otro lado sabemos además que en España tenemos el doble de multimillonarios declarados que antes de la crisis, lo que volvemos otra vez lo que decíamos hace un instante, ¿no? Bueno, pues que esto es normal. Cuando el país, todos lo hemos visto, estaba patas arriba y en el que la gente perdía su hogar y no llegaba a fin de mes y tenía que tirar de pensiones contributivas o no contributivas para llegar a fin de mes, o vivir incluso de la pensión de los mayores para poder sacar a la familia adelante, todo eso genera
que los grandes patrimonios y las grandes fortunas utilicen estos periodos de tiempo para amasar mayores fortunas, bien sea bueno, pues a través de los mecanismos de ingeniería financiera que todos ya conocemos y hemos visto, y además haciéndose con grandes patrimonios inmobiliarios a precios de risa, y luego, bueno, pues eso genera también evidentemente corrupción entre las élites políticas y económicas, que utilizan su poder, creo yo, económico, su gran fortaleza económica para influir en los gobiernos y bueno, cambiar leyes. Yo siempre digo que en los países no mandan los gobiernos, esa es una opinión personal y me atrevo a decirla, sino que mandan las grandes élites económicas y las entidades financieras. Juan Luis, para que España reduzca esa desigualdad, una clave muy rápida que podamos ofrecer. Pues varias. Yo apuntaría a la modificación de los sistemas tributarios. En los últimos años en España, lamentablemente, las modificaciones tributarias no han ido encaminadas precisamente a la redistribución de la riqueza, sino a todo lo contrario, sino a favorecer precisamente a las élites económicas. Que la recaudación vuelva a los ciudadanos en forma de servicios, luchar contra el fraude fiscal, el control de las grandes empresas y las famosas ICAP. La agencia tributaria solamente utiliza un 20% de su potencial, evitar, por supuesto, los paraísos fiscales, no ceder a esos intereses económicos de las grandes élites y los grupos de presión, y menos austeridad y más justicia social, en cuanto a que los colectivos más pobres son los más perjudicados por esas medidas de austeridad, que además han empeorado las perspectivas de crecimiento e igualdad. Y por último, fortalecer, creo yo, la calidad democrática, en el sentido de que hay que darle voz más a la ciudadanía y a las asociaciones que representan a la ciudadanía frente a estos grupos de presión, para hacer precisamente una democracia un poquito más participativa y que sea más combativa, y que la corrupción no quede en esa impunidad que lamentablemente estamos viendo que se produce, o al menos hacer justicia con mucho retraso. Gracias a Juan Luis Picado, abogado, por acompañarnos en esta mañana. Un saludo. Muchas gracias, un beso. La mañana. COPE Cáceres. Estar informado.